Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando un tema muy importante, el cual lleva por título Tesoros de la Verdad, parte 1, razonando con nuestro Creador. Es un tema muy interesante que ya hemos comenzado y estoy muy contento que sigas con nosotros. Pero en esta semana tenemos un tema muy interesante y este se titula Serpientes ardientes. Vamos a ver qué es lo que esta lección trae para cada uno de nosotros. Así que espero que continúes con nosotros. Muy bien, pero antes de continuar vamos a ir juntos al texto que hemos de estar aprendiendo durante esta semana. Y este se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 11, y allí vamos a leer el verso 28 hasta el verso número 30. Y nos dice así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Con este pensamiento quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud, porque nos permite encontrar aquí una vez más para compartir el estudio de su palabra. Queremos pedir que su bendición nos acompañe, queremos pedir que nos pueda guiar y su buen espíritu pueda llevarnos a entender las cosas que hemos de estudiar. Quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así que vamos a estudiar un poco, pero ¿de qué estaremos hablando esta semana? Bueno, vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 285, y nos dice así: La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la cadena áurea que une nuestra alma con Cristo y mediante Cristo con Dios. Esto ha de ser nuestro estudio, así que la humanidad de Cristo es todo para nosotros. Muy bien. Y de estas cosas debemos estudiar. Así que de estas cosas y más estaremos hablando durante esta semana. Muy bien. Pero ahora vamos a ir al apartado para el día de hoy. Y vamos a ver que el apartado para el día de hoy se titula La simiente de Abraham. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera: describe una actitud seriamente peligrosa que afecta a la vida espiritual. Muy bien, vamos a tratar de entender cuál es esa actitud que es muy peligrosa. Muchas personas toman esta actitud y puede que nosotros también hayamos tomado esa actitud, pero ¿cómo afecta nuestra vida espiritual? Vamos a tratar de entender esto y para ello vamos a ir a la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Juan. Y ahí leemos en el capítulo 8, Juan capítulo 8, verso número 33. Y nos dice así: Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Pensar que nosotros, por ser algo, o por entender algo, o por pertenecer a algo, no necesitamos nada. Muchas personas toman esa actitud y esa actitud no es correcta. Muy bien, porque nosotros hemos de saber que todos necesitamos de Dios. Muy bien. Los hebreos, el pueblo hebreo, cuando Jesús vino, dijo: nosotros somos simiente de Abraham, somos libres. Pero Jesús le está diciendo que ellos deberían ser libres. ¿Cómo nos vas a decir que nosotros somos, cómo seremos libres si es que nosotros somos simiente de Abraham? Nosotros somos reconocidos. Esa actitud no debe ser la que nosotros hemos de tomar. Muy bien, nosotros hemos de reconocer nuestra dependencia de Dios constantemente. Muy bien, ¿estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Mira cómo dice: ¿qué nos hace esclavos del pecado? Esto es, ¿cómo nosotros podemos pensar que somos libres, pero qué es lo que nos hace esclavos del pecado? Dejemos que la palabra de Dios nos responda, y para ello vamos a leer lo que está escrito allá en el libro de Juan, capítulo 8,
Y allí vamos a leer los versos 34, 39 hasta el verso 44. Y vamos a ver cómo nos dice. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La palabra de Dios nos dice que cuando nosotros cometemos algún pecado, nos volvemos esclavos de ese pecado. Muy bien, el pueblo hebreo, cuando Jesús les dijo que si ellos cometían un pecado, se hacían esclavos del pecado, ellos no aceptaban eso. Ellos decían: nosotros tenemos un Padre y es Dios, pero querían matar a Jesús. ¿Nos damos cuenta? Entonces, cuando cometemos un pecado, nos volvemos esclavos de ese pecado, porque ese pecado ahora nos lleva a hacer más y queremos continuar en eso. Es muy importante que entendamos esta parte, pero dejemos que la pluma inspirada nos hable un poco y veamos ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. El deseo de las gentes, en la página 432, nos dice así: los fariseos se habían declarado a sí mismos hijos de Abraham. Jesús les dijo que solamente haciendo las obras de Abraham podían justificar esta pretensión. Los verdaderos hijos de Abraham vivirían como él una vida de obediencia a Dios. Muy bien, muchas personas reclaman eso mismo, es pertenecer al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios, hijos de Abraham, hijos de Israel. Pero solamente hay una condición para hacer esto, es hacer las mismas obras de Abraham. Muy bien, obediencia a Dios como Abraham obedeció a Dios, pero hay más todavía. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. No procurarían matar a aquel que hablaba la verdad que le había sido dada por Dios. Al conspirar contra Cristo, los rabinos no estaban haciendo las obras de Abraham. La simple descendencia de Abraham no tenía ningún valor sin una relación espiritual con él, la cual se hubiera manifestado poseyendo el mismo espíritu y haciendo las mismas obras. Ellos no eran sus hijos. Por supuesto que eran hijos de la sangre, pero no eran hijos espirituales, porque ellos no hacían las mismas cosas que hacía Abraham. Muy bien, la relación que tenía Abraham con Dios era una relación que lo llevaba a la obediencia. La relación que ellos tenían era apenas una relación sanguínea y no obedecían, de tal forma que querían matar a Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces eso nos hace esclavos del pecado. Una cosa te lleva a la otra. ¿Estamos entendiendo? Pues bien, vamos a continuar entonces y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cómo es posible librarse de la tiranía de ese amo cruel? Esto es, el pecado nos presiona, el pecado está allí siempre sobre nosotros, pero es posible librarte. ¿Cómo se va a librar? Esto es, si estás batallando con algún pecado, alguna situación difícil, ¿cómo vas a lograr librarte de eso? Vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable, así que leamos lo que está escrito allá en el libro de Juan, capítulo 8, y allí vamos a leer los versos 32 y luego el verso 36. Dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay una situación en la que tú y yo podemos ser diferentes, podemos ser libres del pecado. Esto es conociendo la verdad. Si tú conoces la verdad, entonces puedes ser libre. Pero si el Hijo te liberta también, entonces vas a ser libre.
¿Te das cuenta? Es muy simple. ¿Podemos conseguir la libertad? Claro que sí, pero tenemos que hacer estas dos cosas. Pero aún hay más. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Acompáñame a leer este párrafo que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 3, y allí vamos a leer el verso número 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Así que si nosotros nos entregamos a Jesús, Jesús nos libera. Muy bien. Y entonces tenemos la promesa como Abraham. Esto es, seríamos linaje de Abraham también. Seríamos de Cristo. Así como Abraham creía las promesas que fueron hechas para él acerca del Cristo. ¿Te das cuenta? Así que ahora ya lo sabemos. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título ¿qué significa saber? Y nuestra primera pregunta sobre este apartado es así. ¿Qué pregunta de suma importancia hizo Pilato en la sala del juicio? ¿Y qué contestación habría recibido si se hubiera detenido un momento a escuchar la respuesta del Salvador? Esto es, ¿cuál es la pregunta que hizo Pilato? Y si él hubiera escuchado, ¿cuál hubiera sido la respuesta? Bueno, vamos a dejar que la Biblia nos hable. Vamos a ver lo que nos dice aquí en el libro de Juan, capítulo 18, y ahí vamos a leer el verso número 38 en la primera parte. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Esta es la pregunta que Pilato hace. ¿Qué es la verdad? Él quería saber qué era la verdad. Muy bien, ya sabemos ahora cuál fue la pregunta importante que Pilato hizo. Y si él se hubiera quedado a escuchar la respuesta, ¿cuál hubiera sido? Bueno, vamos a dejar que la misma Biblia nos responda, así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra aquí en el libro de Juan, capítulo 14, en el verso número 6. Y leemos así. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La palabra de Dios establece claramente ahí que Jesús hubiera respondido que Él era la verdad. Ahora tenía que hacer una decisión Pilato, pero Él no esperó a eso. Esa habría sido la respuesta que Él le habría dado. Muchas veces hacemos preguntas, pero no esperamos las respuestas, nos adelantamos. Pero es muy interesante que esto es lo que Jesús hubiera respondido. ¿Te das cuenta? Vamos a ver ahora cómo nos explica esto la pluma inspirada. Leamos aquí este siguiente párrafo, que se le dice a todas las gentes en la página 675. Pilato deseaba conocer la verdad. Su espíritu estaba confuso. Escuchó ávidamente las palabras del Salvador y su corazón fue conmovido por un gran anhelo de saber lo que era realmente la verdad. ¿Y cómo podía obtenerla? ¿Qué cosa es verdad? Preguntó. Muy bien, este era el deseo de Pilato. Él quería saber, pero no estuvo tan dispuesto a escuchar la respuesta, pues se fue. Vamos a continuar leyendo y vamos a ver lo que nos dice ahora. Mira cómo está escrito aquí. Pero no esperó la respuesta. El tumulto del exterior le hizo recordar los intereses del momento, porque los sacerdotes estaban pidiendo con clamores una decisión inmediata. Saliendo a los judíos, declaró enfáticamente, yo no hallo en él ningún crimen. ¿Nos damos cuenta? Él se quedó tan preocupado por el ruido de afuera que no esperó la respuesta. Pero si él hubiera esperado la respuesta, hubiera conocido a Jesús allí. Y su historia sería totalmente distinta. ¿Nos damos cuenta? Pues bien, vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. Explica lo que puede suceder cuando una persona estudia la palabra pero no conoce a Dios. Muchas personas conocen la Biblia, la estudian, saben dónde están los textos, saben de qué hablan, conocen la historia, conocen las profecías, pero tienen un pequeño problema, no conoce a Dios. Y aquí hay una dificultad. ¿Qué pasa con esta situación? Bueno, vamos a ver lo que la Biblia nos dice que pasa. Así que para ello vamos a leer lo que está escrito en el libro de Marcos, capítulo 12, y en el verso número 24. Y nos dice así. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Muy bien.
hay personas que no conocen las Escrituras y cometen errores. Hay personas que cometen errores conociendo las Escrituras, pero no conocen el poder de Dios. Muchas personas leen la Biblia como un libro, meramente, pero no es así. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Leamos aquí este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3. Y allí vamos a leer el verso número 7. Y nos dice así: Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hay personas que pasan estudiando y estudiando y estudiando, pero nunca llegan a estar en el conocimiento de la verdad. Hay personas que siempre dicen, lo que pasa es que no estoy preparado, aún no entiendo claramente. ¿Nos damos cuenta? Esto es, personas pueden estudiar y saber mucho, pero no conocer de Dios. Conocer de Dios es una experiencia personal, no es grupal, es una experiencia personal. Conocer el poder de Dios en tu vida o en la mía es algo que debes de buscar. Muy bien, el conocimiento de la palabra de Dios nos ayuda a eso, pero el conocimiento sin Dios no nos va a ayudar. Vamos a ver cómo nos explica esto la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo. Mira cómo dice. El deseo de todas las gentes, en la página 557, nos explica. Los saduceos se habían lisonjeado de que entre todos los hombres eran los que se adherían más estrictamente a las Escrituras. Pero Jesús demostró que no conocían su verdadero significado. ¿Nos damos cuenta? Muchas personas pueden decir, ¿sabe qué? Es que yo conozco la Biblia, usted no la conoce. Pero a veces cuando no conocemos a Dios, aplicamos mal todo. Y cuando lo aplicamos mal, entonces no tenemos el conocimiento ni de Dios ni del poder de Dios. ¿Nos damos cuenta? Esto es, aplicar las Escrituras a nuestra propia vida es lo más importante. Muy bien, vamos a continuar entonces y vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cómo es posible ser atraído por alguien que nuestra naturaleza caída no desea? ¿Nos damos cuenta? Esto es, ¿cómo podemos ser atraídos por alguien que nosotros no queremos ir hacia este? Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice, porque comúnmente somos atraídos a aquello que nos gusta, que nos es placentero, que nos parece bien. Pero aquello que nosotros rehusamos, no somos atraídos. Pero nuestra naturaleza caída puede ser atraído por alguien que no es natural a nosotros. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Y para ello vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Juan, capítulo 12, y allí vamos a leer el verso 32. Mira cómo dice. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. La Biblia dice que si Jesús fuese levantado de la tierra, entonces iba a traer a todos hacia Él. ¿Nos damos cuenta? No importa que nosotros tengamos una condición mala. Dios nos atrae también. Pero no es todo lo que dice. Vamos a ver lo que está escrito más aquí. En el libro de Juan, capítulo 8, verso 28, nos explica así. Les dijo, pues, Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Nos damos cuenta, la Biblia nos dice que Él iba a ser levantado y cuando sea levantado iba a traer a todos hacia sí. ¿Nos damos cuenta? Inclusive que nuestra naturaleza es mala y que no desea, pero Él los iba a traer hacia sí. Pero la Biblia aún nos habla más. Vamos a ver qué más nos dice. Y ahora vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 11, y ahí vamos a leer el verso 28 al verso 30. Mira cómo dice. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La Biblia nos invita también a que Jesús nos va a llevar las cargas, las dificultades, todas las cosas que no podemos llevar, y entonces podemos llevar las cosas de Jesús. Muy bien, pero ¿cómo es posible que seamos atraídos por Jesús si nuestra naturaleza se rehúsa? Vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Acompáñame a leer este párrafo. En los materiales de 1888 de Elena de White, en la página 730, nos dice así. Siempre que se presente la ley ante el pueblo, el maestro de la verdad debe señalar el trono enmarcado por el arco iris de la promesa, la justicia de Cristo,
La gloria de la ley es Cristo. Él vino a magnificar la ley y a volverla honorable. Haced que se discierna que la misericordia y la verdad se han reunido en Cristo y que la justicia y la paz se han abrazado. Entonces, cuando nosotros vamos a presentar la severidad del pecado o la ley exigiendo el pago por el pecado, hemos de presentar a Cristo. ¿Nos damos cuenta? Cristo es el que murió por nuestros pecados. Cristo es el que nos perdona todo. ¿Te das cuenta? Pero todavía hay más. Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Mismo material. Al mirar hacia su trono, ofreciendo vuestra penitencia, alabanza y acción de gracias a Dios, es cuando se perfecciona el carácter cristiano y se representa a Cristo ante el mundo. Muy bien, eso es cuando nosotros vamos hacia Dios pidiendo. Entonces ahí es donde nosotros podemos cambiar nuestras vidas. ¿Te das cuenta? Muy interesante que pase esto en nuestras vidas. Es una experiencia que tú y yo tenemos que vivir. Pero vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo dice aquí. Permanecéis en Cristo y Cristo permanece en vosotros. Obtenéis aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Necesitáis meditar constantemente en Cristo y en su atractiva belleza. Debéis dirigir las mentes a Jesús, fijarlas en Él. En cada conversación, meditad sobre los atributos divinos. Entonces, cuando nosotros quedamos pensando en Jesús, cada cosa que Él hizo, cómo se comportó, cómo actuó, todos los atributos que Él tiene, entonces nuestra mente queda fija en Él y somos atraídos hacia Jesús. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué más nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo dice. El Ministerio de Curación en la página 391 nos dice así: estudiad atentamente el carácter divino humano y preguntaos siempre ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Esto es, vamos a estudiar cómo se comportaría Jesús. Muchas veces nos comportamos como nosotros somos, pero vamos a estudiar su carácter, vamos a ver cómo Él actuaría. En la palabra de Dios lo vamos a encontrar y entonces nos iremos atrayendo más a Él y nos iremos asemejando a Él. Muy bien, es mi deseo entonces que tú puedas tener esa experiencia. Yo también la deseo. Muy bien. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título Serpientes en el desierto. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué remedio proporcionó Dios a los que fueron mordidos por serpientes venenosas en el desierto? ¿Y qué era necesario para que se produjera la curación? Esto es, el pueblo de Israel estaba viajando en el desierto y de repente los picaron unas serpientes venenosas que fue proporcionado para ellos y que era necesario para que se curaran. Bueno, vamos a dejar que la Biblia nos hable y para ello vamos a ir a el libro de Números, capítulo 21. Números capítulo 21 y allí vamos a leer los versos 6 hasta el verso número 9. Y leemos allí de esta manera. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Así que vino una serpiente y comenzó a picar al pueblo de Israel por estar haciendo cosas que no debían. Estaban murmurando contra Dios. Dios les quitó la protección y entonces las serpientes vinieron y los atacaron. Ahora estaban muriendo muchas personas. Así que el pueblo pidió a Moisés que orara por ellos. Muy bien. Esto es lo que pasó primero. Ahora, ¿qué necesitaban ellos para ser curados por ello? Bueno, necesitaban ver a esa serpiente y eran sanados. Pero, ¿cómo ocurría esto? Vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Patriarcas y Profetas en la página 456, página 457 nos explica: porque había estado escudado por el poder divino, Israel no se había dado cuenta de los innumerables peligros que los habían rodeado continuamente. En su ingratitud e incredulidad habían declarado que deseaban la muerte, y ahora el Señor permitió que la muerte les sobreviniera.
¿Nos damos cuenta? Esto es lo que estaba pasando. Ellos estaban diciendo, bueno, nosotros somos suficientes, podemos, pero Dios los estaba protegiendo. Cuando ellos murmuran contra Dios, Dios les quitó la protección y entonces vino el desastre. Pero todavía hay más, así que vamos a ver lo que dice ahora este párrafo. Mira cómo dice. Las serpientes venenosas que polulaban en el desierto eran llamadas serpientes ardientes a causa de los terribles efectos de su mordedura, pues producían una inflamación violenta y la muerte al poco rato. Cuando la mano protectora de Dios se apartó de Israel, muchísimas personas fueron atacadas por estos reptiles venenosos. ¿Nos damos cuenta? Entonces, eran mordidos y después morían. Dios los estaba protegiendo, pero cuando Dios quitó la restricción que había, entonces fueron atacados. Pero, ¿qué más nos dice? Vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Dios le ordenó a Moisés que hiciese una serpiente de bronce semejante a las vivas y que la levantara ante el pueblo. Todos los que habían sido picados habían de mirarla y encontrarían alivio. Hizo lo que se le había mandado y por todo el campamento cundió la grata noticia de que todos los que habían sido mordidos podían mirar la serpiente de bronce y vivir. ¿Nos damos cuenta? Esto es lo que estaba ocurriendo allí. Ellos tenían que mirar esa serpiente y ahora era una buena noticia porque estaban siendo mordidos y muchos estaban muriendo. Muy bien, debían mirarla y entonces vivir. Pero, ¿qué se necesitaba además de eso? Vamos a ver lo que dice. Muchos habían muerto ya, y cuando Moisés hizo levantar la serpiente en un poste, hubo quienes se negaron a creer que con solo mirar aquella imagen metálica se iban a curar. Estos perecieron en la incredulidad. No obstante, hubo muchos que tuvieron fe en lo provisto por Dios. Si ellos, aunque desfallecientes y moribundos, podían mirarla una vez, se restablecían por completo. ¿Nos damos cuenta? Que necesitaban tener fe en lo que Dios había dicho que iba a hacer para sanarlos. Muchos no lo hicieron, muchos fueron incrédulos y sencillamente murieron. ¿Te das cuenta? Pero vamos a ver qué más. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. La gente sabía perfectamente que en aquella serpiente de bronce no había poder alguno para ocasionar un cambio tal en los que la miraban. La virtud curativa venía únicamente de Dios. En su sabiduría eligió esta manera de manifestar su poder. Esto es, no es que era un amuleto mágico, ni que había poder en la serpiente que hizo Moisés, sino que es el medio que Dios había ideado para manifestar el poder en medio de ellos. ¿Nos damos cuenta? Era un metal lo que hizo, era una serpiente de bronce, sin ningún poder curativo. Muy bien, pero vamos a ver ahora qué es lo que nos dice. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Mediante este procedimiento sencillo, se le hizo comprender al pueblo que esta calamidad le había sobrecogido como consecuencia directa de sus pecados. También se le aseguró que mientras obedecieran a Dios, no tenían motivo de temor, pues Él los preservaría de todo mal. ¿Nos damos cuenta? Esto es, a veces murmuramos y a veces no entendemos que tenemos la protección de Dios. Y Dios nos cuida siempre. Muy bien, pero hay que ejercer la fe, es muy importante. ¿Te das cuenta? Pues vamos a continuar ahora y vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿De qué manera esa experiencia es semejante a la de los que sufren la mordedura de la serpiente antigua y desean sanarse? Esto es, la serpiente antigua, el diablo, que es llamado el diablo, y Satanás también. De la misma manera, ¿cómo podemos aplicar esto? Si deseas vivir, deseas sanar, ¿cómo podemos hacer esto? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Acompáñame a leer este párrafo que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3, verso 14 y verso 15. Veamos cómo nos dice. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, de la misma manera como somos atacados por Satanás, y una vez que nos ataca y caemos, tenemos una muerte espiritual y una muerte eterna, si no nos arrepentimos. Pero podemos ser sanados, podemos ser curados, mirando a Jesús. Pero no es apenas mirar a Jesús, es mirar a Jesús y tener fe en Él. Pero la Biblia tiene algo más que decirnos. Así que vamos a ver lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo. Vamos al libro de Juan, capítulo 1,
Y ahora vamos a leer el verso 29. El siguiente día vino Juan a Jesús. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es, Juan señaló a Jesús y dijo: allí está, este es el Jesús que quita el pecado del mundo. Tienen que mirar a él. Esto es el pecado. Hemos sido atacados por la serpiente, que es Satanás, y hemos cometido pecado. Por causa del pecado viene la muerte. Pero tenemos salvación si miramos a Jesús. ¿Estamos entendiendo? Pero tenemos que tener fe. Muchas personas dicen: bueno, yo creo, a ver si pasa. No es a ver si pasa, va a pasar. Pero tienes que tener fe. Muy bien, dejemos que la pluma inspirada nos hable un poco. Veamos lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Fije el pecador arrepentido sus ojos en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y contemplándolo se transformará. Su temor se trueca en gozo, sus dudas en esperanza. Brota la gratitud del corazón de piedra, el corazón de piedra se quebranta. Una oleada de amor inunda el alma. Cristo es en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Miremos a Jesús constantemente. Muchas veces nos distraemos y miramos al hermano, a la hermana, a la persona, al líder, al pastor, a los líderes religiosos, y nos quedamos chasqueados. Muchas veces esperamos encontrar esperanza para nuestros pecados, nuestras dificultades en las personas, pero la única persona que nos puede ayudar es Cristo Jesús. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título Serpientes en el desierto. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué remedio proporcionó Dios a los que fueron mordidos por serpientes venenosas en el desierto? ¿Y qué era necesario para que se produjera la curación? Esto es, el pueblo de Israel estaba viajando en el desierto y de repente los pican unas serpientes venenosas. ¿Qué fue proporcionado para ellos y qué era necesario para que se curaran? Bueno, vamos a dejar que la Biblia nos hable, y para ello vamos a ir a el libro de Números, capítulo 21. Números capítulo 21, y allí vamos a leer los versos 6 hasta el verso número 9. Y leemos allí de esta manera: Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Así que vino una serpiente y comenzó a picar al pueblo de Israel por estar haciendo cosas que no debían. Estaban murmurando contra Dios. Dios les quitó la protección y entonces las serpientes vinieron y los atacaron. Ahora estaban muriendo muchas personas. Así que el pueblo pidió a Moisés que orara por ellos. Muy bien. Esto es lo que pasó primero. Ahora, ¿qué necesitaban ellos para ser curados por ello? Bueno, necesitaban ver a esa serpiente y eran sanados. Pero, ¿cómo ocurría esto? Vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Patriarcas y Profetas, en la página 456, página 457, nos explica: porque había estado escudado por el poder divino, Israel no se había dado cuenta de los innumerables peligros que los habían rodeado continuamente. En su ingratitud e incredulidad habían declarado que deseaban la muerte, y ahora el Señor permitió que la muerte les sobreviniera. ¿Nos damos cuenta? Esto es lo que estaba pasando. Ellos estaban diciendo: bueno, nosotros somos suficientes, podemos. Pero Dios los estaba protegiendo. Cuando ellos murmuran contra Dios, Dios les quitó la protección y entonces vino el desastre. Pero todavía hay más. Así que vamos a ver lo que dice ahora este párrafo. Mira cómo dice: las serpientes venenosas que polulaban en el desierto eran llamadas serpientes ardientes a causa de los terribles efectos de su mordedura, pues producían una inflamación violenta y la muerte al poco rato. Cuando la mano protectora de Dios se apartó de Israel, muchísimas personas fueron atacadas por estos reptiles venenosos. ¿Nos damos cuenta? Eran mordidos y después morían.
Dios los estaba protegiendo, pero cuando Dios quitó la restricción que había, entonces fueron atacados. Pero, ¿qué más nos dice? Vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Dios le ordenó a Moisés que hiciese una serpiente de bronce semejante a las vivas y que la levantara ante el pueblo. Todos los que habían sido picados habían de mirarla y encontrarían alivio. Hizo lo que se le había mandado y por todo el campamento cundió la grata noticia de que todos los que habían sido mordidos podían mirar la serpiente de bronce y vivir. ¿Nos damos cuenta? Esto es lo que estaba ocurriendo allí. Ellos tenían que mirar esa serpiente. Y ahora era una buena noticia porque estaban siendo mordidos y muchos estaban muriendo. Muy bien, debían mirarla y entonces vivir. Pero, ¿qué se necesitaba además de eso? Vamos a ver lo que dice. Muchos habían muerto ya, y cuando Moisés hizo levantar la serpiente en un poste, hubo quienes se negaron a creer que con solo mirar aquella imagen metálica se iban a curar. Estos perecieron en la incredulidad. No obstante, hubo muchos que tuvieron fe en lo provisto por Dios. Si ellos, aunque desfallecientes y moribundos, podían mirarla una vez, se restablecían por completo. ¿Nos damos cuenta? Que necesitaban tener fe en lo que Dios había dicho que iba a hacer para sanarlos. Muchos no lo hicieron, muchos fueron incrédulos y sencillamente murieron. ¿Te das cuenta? Pero vamos a ver qué más. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. La gente sabía perfectamente que en aquella serpiente de bronce no había poder alguno para ocasionar un cambio tal en los que la miraban. La virtud curativa venía únicamente de Dios. En su sabiduría eligió esta manera de manifestar su poder. Esto es, no es que era un amuleto mágico, ni que había poder en la serpiente que hizo Moisés, sino que es el medio que Dios había ideado para manifestar el poder en medio de ellos. ¿Nos damos cuenta? Era un metal lo que hizo, era una serpiente de bronce, sin ningún poder curativo. Muy bien, pero vamos a ver ahora qué es lo que nos dice. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Mediante este procedimiento sencillo, se le hizo comprender al pueblo que esta calamidad le había sobrecogido como consecuencia directa de sus pecados. También se le aseguró que mientras obedecieran a Dios, no tenían motivo de temor, pues Él los preservaría de todo mal. ¿Nos damos cuenta? Esto es, a veces murmuramos y a veces no entendemos que tenemos la protección de Dios. Y Dios nos cuida siempre. Muy bien, pero hay que ejercer la fe, es muy importante. ¿Te das cuenta? Pues vamos a continuar ahora y vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿De qué manera esta experiencia es semejante a la de los que sufren la mordedura de la serpiente antigua y desean sanarse? Esto es, la serpiente antigua, el diablo, que es llamado el diablo, y Satanás también. De la misma manera, ¿cómo podemos aplicar esto? Si deseas vivir, deseas sanar, ¿cómo podemos hacer esto? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Acompáñame a leer este párrafo que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3, verso 14 y verso 15. Veamos cómo nos dice. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, de la misma manera como somos atacados por Satanás, y una vez que nos ataca y caemos, tenemos una muerte espiritual y una muerte eterna, si no nos arrepentimos. Pero podemos ser sanados, podemos ser curados, mirando a Jesús. Pero no es apenas mirar a Jesús, es mirar a Jesús y tener fe en Él. Pero la Biblia tiene algo más que decirnos. Así que vamos a ver lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo. Vamos al libro de Juan, capítulo 1, y ahora vamos a leer el verso 29. El siguiente día vino Juan a Jesús. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es, Juan señaló a Jesús y dijo: allí está, este es el Jesús que quita el pecado del mundo. Tienen que mirar a Él. Esto es el pecado. Hemos sido atacados por la serpiente que es Satanás y hemos cometido pecado. Por causa del pecado viene la muerte. Pero tenemos salvación si miramos a Jesús. ¿Estamos entendiendo? Pero tenemos que tener fe. Muchas personas dicen: bueno, yo creo, a ver si pasa.
No es saber si pasa, va a pasar, pero tienes que tener fe. Muy bien, dejemos que la pluma inspirada nos hable un poco. Veamos lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Fije el pecador arrepentido sus ojos en el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo, y contemplándolo se transformará. Su temor se trueca en gozo, sus dudas en esperanza. Brota la gratitud del corazón de piedra, el corazón de piedra se quebranta. Una oleada de amor inunda el alma. Cristo es en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Miremos a Jesús constantemente. Muchas veces nos distraemos y miramos al hermano, a la hermana, a la persona, al líder, al pastor, a los líderes religiosos y nos quedamos chasqueados. Muchas veces esperamos encontrar esperanza para nuestros pecados, nuestras dificultades en las personas, pero la única persona que nos puede ayudar es Cristo Jesús. Vamos a ir al apartado de hoy que lleva por título ¿Quién es Jesús? Y nuestra primera pregunta nos dice así: Cristo vivió una vida perfecta en la tierra, según 1 de Pedro, capítulo 2, verso 21 y verso 22. Sin embargo, en lugar de ser atraídos por Él y por sus fieles seguidores, ¿cuál es la respuesta de la mayoría de la gente? Esto es, cuando contemplamos la vida de Jesús, la mayor parte de las personas están de acuerdo que Jesús tuvo una vida ejemplar. Están de acuerdo que Jesús vivió una vida correcta. Y están de acuerdo que Jesús ha sido un maestro como no ha habido ningún otro. Y sin embargo, cuando se les invita a aceptar a Jesús, muchas personas dicen: discúlpame, pero yo no quiero aceptar a Jesús. Entonces, ¿por qué las personas tienen esta respuesta? Vamos a ver cuál es la respuesta que nos da la Biblia. Para ello vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a buscar lo que está escrito allá en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Vamos a ver lo que nos dice. Y leemos allí: y también los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Muchas personas que quieran vivir correctamente padecen persecución. Esto es, entre más procuras obedecer a Dios, más persecución tienes. Entonces, muchas personas viendo esto, ¿sabe qué? Mejor se detiene. Pero, ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver lo que está escrito allí. Leamos este siguiente párrafo, que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3. Y allí vamos a leer el verso 19 y el verso 20. Mira cómo dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La palabra de Dios nos dice entonces que esto es la condenación, que la luz vino y las personas desearon no tener la luz, porque lo que hacían era malo. Y cuando estás haciendo algo malo, no quieres que nadie te descubra. Y la luz hace justamente eso, descubre las cosas que no son correctas. Este es el problema. A pesar de que Jesús está correcto, vivía correcto, hacía correcto, todo lo hacía bien, la persona dice: ¿sabe qué? Yo prefiero estar así como estoy. ¿Te das cuenta? ¿No es una cosa terrible? A pesar de que los seguidores de Jesús viven una vida correcta, dan ejemplo en muchas cosas, muchas personas dicen: está bien que ellos lo hicieron, pero yo no estoy de acuerdo en hacerlo. Hay personas que piensan de esta manera. No es la mejor manera, por supuesto. Pero dejemos que la pluma inspirada nos hable un poco. Así que vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo, que se encuentra en Conflicto de los Siglos en la página 43. No hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. Su conducta intachable fue inquebrantable. Constituían un reproche continuo que turbaba la paz del pecador. Aunque pocos en número, escasos de bienes, sin posición ni títulos honoríficos, aterrorizaban a los obradores de maldad. Donde quiera que fueran conocidos su carácter y sus doctrinas. Bien, esto es, los cristianos que comenzaron, donde quiera que iban, su vida peculiar, su fidelidad a Dios, ponía al pecador y al libertino en una condición donde no le gustaba estar cerca de ellos. Era un contraste terrible. ¿Se da cuenta? Muy importante.
que en la actualidad ocurre lo mismo. ¿Y qué pasa cuando alguien está haciendo las cosas bien? Entonces es aborrecido por los demás. Pero no concluye ahí. Vamos a ver qué más nos dice la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo. Por eso los odiaban los impíos, como Abel fue aborrecido por el impío Caín. Por el mismo motivo que tuvo Caín para matar a Abel, los que procuraban librarse de la influencia refrenadora del Espíritu Santo daban muerte a los hijos de Dios. ¿Nos damos cuenta? Esto es, cuando nosotros vemos la historia de cómo los hijos de Dios, con una vida piadosa, una vida correcta, padecían persecución, porque aquellos que no tenían esa vida piadosa trataban de deshacerse de esa influencia. ¿Nos damos cuenta? Esta es parte de la historia, pero es una realidad en la actualidad también. Y vamos a continuar. Veamos ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira. Por ese mismo motivo los judíos habían rechazado y crucificado al Salvador. Es a saber, porque la pureza y la santidad del carácter de éste constituían una represión constante para su egoísmo y corrupción. Desde el tiempo de Cristo hasta hoy, sus verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen con deleite los senderos del mal. Esto ocurrió en la historia, pero sigue ocurriendo hoy. Muy bien, así que si de repente encuentras que las personas, tú no haces nada mal, pero no les caes bien, o te persiguen, o actúan en contra de ti, no te preocupes por las personas. Es Satanás mismo queriendo destruir la influencia de un cristiano fiel y verdadero. ¿Te das cuenta? Así que el que quiera vivir piadosamente va a sufrir o va a padecer persecución. No te olvides de eso. Pero vamos a continuar entonces y vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Qué poder supremo se manifiesta en el Salvador del mundo, el cual tiene esa capacidad de atraer a la humanidad? Esto es, ¿qué poder tiene Jesús para atraer a la humanidad? ¿Cómo se manifiesta ese poder? Vamos a dejar que la Biblia nos explique esto. Vamos a leer lo que está escrito aquí en el libro de 1 Timoteo, capítulo 3. Y allí vamos a leer el verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es el misterio de la piedad, el misterio del amor. ¿Nos damos cuenta? Ese es lo que Él tiene de diferente, lo que atrae a todos. No importa quién sea, no importa qué credo tenga, no importa qué trasfondo tenga, no importa de dónde venga. El misterio de la piedad atrae a todos. Pero todavía hay más. Así que vamos a ver lo que está escrito aquí en el libro de Juan, capítulo 1. Y aquí vamos a leer el verso del 1 hasta el verso 3. Y dice así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La Biblia también nos dice que Él es el creador de todas las cosas, y es mismo Dios. ¿Nos damos cuenta? No es apenas porque se nos ocurre o nos imaginamos, es lo que la palabra dice. Muy bien, pero todavía hay más, así que vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Vamos al libro de Hebreos capítulo 1, verso número 8. Hebreos capítulo 1, verso número 8. Y vamos a ver lo que nos dice allí. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. La palabra de Dios nos dice que Jesús es Dios y Él tiene el misterio de la piedad. Muy bien, es el poder que atrae todo y el que creó todo y sustenta todo. ¿Nos damos cuenta? Pero ¿cómo explica esto la pluma inspirada? Vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Leemos aquí en Mensajes Selectos, tomo 1, página 290, el cual nos dice así.
Si Cristo hizo todas las cosas, existió antes de todas las cosas. Las palabras pronunciadas acerca de esto son tan decisivas que nadie debe quedar en la duda. Cristo era esencialmente Dios y en el sentido más elevado era con Dios desde toda la eternidad. Dios sobre todo, bendito para siempre. Si Cristo existió, Él sostiene todas las cosas que nosotros vemos y Él es Dios mismo esencialmente. Muy bien, pero vamos a continuar, vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Deseo a todas las gentes, página 702, nos dice así: con esa densa oscuridad, Dios veló la última agonía humana de su Hijo. Todos los que habían visto a Cristo sufrir estaban convencidos de su divinidad. Ese rostro, una vez contemplado por la humanidad, no sería jamás olvidado. Así como el rostro de Caín expresaba su culpabilidad de homicida, el rostro de Cristo revelaba inocencia, serenidad, benevolencia, la imagen de Dios. Entonces, las personas que llegaron a ver a Jesús en esos eventos se convencieron de que Jesús no era cualquier persona, era un agente divino, era Dios mismo. Muy bien, y nunca podían olvidar el rostro que expresaba la imagen de Dios. ¿Te das cuenta? Muy interesante. Por eso que Él atraía a todos. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Pero sus acusadores no quisieron prestar atención al sello del cielo. Durante largas horas de agonía, Cristo había sido mirado por la multitud escarnecedora. Ahora le ocultó misericordiosamente el manto de Dios. Nos damos cuenta, aunque las personas que lo vieron no quisieron saber más de estas cosas, Dios le oculta. Muy bien, hay personas que reciben la evidencia de parte de Dios, pero no quieren hacer caso a esas evidencias. Y vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. El comentario bíblico adventista, tomo 4, en la página 1169, nos dice de esta manera: pensad en la humillación de Cristo. Tomó sobre sí la naturaleza caída y doliente del hombre, degradada y contaminada por el pecado. Tomó nuestros dolores, llevó nuestro pesar y nuestra vergüenza. Soportó todas las tentaciones con las que es acosado el hombre. Unió la humanidad con la divinidad. Un espíritu divino moraba en un templo de carne. Aquí tenemos a Jesús. Cuando pensamos en todo lo que hizo, en cómo vivió como tú y como yo, pero sin pecado, en cuando vemos cómo une la divinidad con la humanidad, entonces podemos ser atraídos a Jesús. ¿Te das cuenta? Vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el apartado del día de hoy lleva por título: Dios se hizo carne. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿en qué se convirtió este ser divino para rescatar a la humanidad de su terrible miseria y condición desesperada? Esto es Jesús, ¿en qué se convierte? Vamos a dejar que la Biblia nos hable. Y para ello vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 1, verso número 14. Leamos lo que dice allí. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que entonces vemos que la Biblia nos dice que el verbo que habitaba con Dios, que era Dios mismo, se vino a hacer carne. Muy bien, y vimos la gloria. Muy bien, como del unigénito del Padre. Pero vamos a ver qué más nos dice la Biblia, así que vamos a leer este siguiente párrafo, que se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, y allí vamos a leer el verso número 9. Hebreos capítulo 2, verso 9. Y nos dice así: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Esto es, Jesús mismo se hace un poco menor que los ángeles. Esto es, se hizo humano como tú y como yo. Así que, ¿qué tuvo que hacer Cristo para rescatarnos de nuestra condición? Tuvo que hacerse como tú y como yo. ¿Te das cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. Describe lo que Jesús tomó sobre su inmaculada naturaleza divina. ¿Qué es lo que Jesús toma
qué es lo que Jesús pone en sí, vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Leamos aquí este párrafo. Leamos lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 2. Y allí vamos a leer el verso número 10. Mira lo que dice. Vamos a leer el verso 10, 11, 14 y después el 17 también. Vamos a leerlos. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Así que Jesús tendría que ser igual que tú y que yo. Si Él tuviera algo más, entonces no podría sentir misericordia por ti y por mí. Pero Jesús es exactamente como tú y como yo. Él participó de lo mismo que tú y yo participamos, carne y sangre. Tomó sobre sí todas las cosas que nosotros tenemos. Y sin embargo, vivió una vida de perfecta obediencia a Dios. ¿Nos damos cuenta? Y todo esto para rescatarnos del pecado en el que estábamos. ¿Nos damos cuenta? Así que ahora sabemos, Jesús tomó sobre sí la humanidad como tú y como yo la tenemos. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver lo que nos dice ahora nuestra siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto debió humillarse Jesús para que hubiera poder de atracción en la cruz del Calvario? Esto es, Jesús ya tomó sobre sí la naturaleza humana, con todo lo que conlleva. Pero ¿hasta qué punto Jesús tenía que ir más allá de tomar esa naturaleza para que la cruz fuera atractiva? Porque la cruz, en el momento que Jesús vivió, no era atractiva para nadie. Era un instrumento de tortura y muerte, un instrumento de ejecución, un instrumento de vergüenza. Pero esto ha cambiado, ahora la cruz es totalmente diferente. ¿Pero qué tuvo que hacer Jesús? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Leamos este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 2. Y allí vamos a leer el verso número 14. Y leemos de esta manera. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que Jesús, según el texto que leemos aquí, participó de carne y sangre, como tú y como yo. Pero no apenas esto, sino que también se hizo obediente y destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Pero ¿cómo hizo esto? No apenas tomó nuestra naturaleza, pero ¿cómo hizo esto? Vamos a leer qué más nos dice la palabra de Dios. Leamos este siguiente párrafo que se encuentra aquí en el libro de Filipenses, capítulo 2, versos 6 hasta el verso 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es, Jesús se hizo hombre como tú y como yo, pero no apenas eso, Jesús estuvo dispuesto a pasar por la muerte. Muy bien, pero no cualquier muerte, sino la muerte de la cruz. ¿Hasta dónde es que tuvo que ir por ti y por mí? Pero la Biblia todavía quiere hablarnos más. Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Mira lo que está escrito aquí. Vamos a leer aquí en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, y allí vamos a leer el verso número 8. Mira cómo dice. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Muy bien, esto es Jesús, del linaje de David, como tú y como yo.
Eso es lo que tuvo que hacer, humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te das cuenta? Pero todavía hay más. Vamos a ver qué es lo que nos dice o cómo nos narra este asunto la pluma inspirada. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo en el comentario bíblico adventista, en el tomo 5, en la página 1102. Teniendo en cuenta todo esto, ¿pueden albergar los hombres una partícula de exaltación propia mientras reconstruyen la vida, los sufrimientos y la humillación de Cristo? ¿Pueden levantar la orgullosa cabeza como si no tuviesen que soportar pruebas, vergüenzas o humillación? Digo a los seguidores de Cristo: mirad el Calvario y sonrojaos de vergüenza por vuestras ideas arrogantes. Nos damos cuenta, mientras miramos a Jesús sufriendo por nosotros, mientras miramos a Jesús tomando nuestra naturaleza, podemos nosotros decir: ¿sabe qué? Yo estoy libre de estas cosas, yo no tengo que padecer nada de esto. Claro que no. No podemos sentirnos de esa manera, no podemos quedarnos en esa condición. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo dice aquí. Toda esta humillación de la majestad del cielo fue por causa del hombre culpable y condenado. Cristo descendió más y más en su humillación hasta que no hubo profundidades más hondas donde pudiera llegar para elevar al hombre escándalo de su contaminación, para elevar al hombre de su escándalo de su contaminación moral. Nos damos cuenta que Jesús fue tan profundo hasta donde nos encontrábamos, lo más profundo que puede existir, para elevarnos de la condición en la que nos encontrábamos. No había otra forma de hacerlo. Esta es la forma en cómo debía ser hecho. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más. Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. El camino a Cristo en la página 46 nos dice así: ¿qué abandonamos cuando lo damos todo? Un corazón manchado de pecado, para que el Señor Jesús lo purifique y lo limpie con su propia sangre, para que lo salve de con su incomparable amor. Y sin embargo los hombres hallan difícil renunciar a todo. Me avergüenzo de oírlo decir y de escribirlo. ¿Nos damos cuenta? Entonces no tenemos nada que ofrecerle a Jesús. Y Jesús tiene todo para ofrecernos. Y en esa condición, muchos de nosotros todavía decimos: ¿sabes qué, Jesús? Esta parte no la quiero entregar. Esa parte no sirve en nuestra vida. Jesús quiere darnos algo mejor que eso. Pero muchas veces no queremos hacerlo. Por eso que se nos llama la atención estas cosas. Muy importante en nuestras vidas. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Continúa diciendo, Camino a Cristo, página 46. Dios no nos pide que renunciemos a cosa alguna cuya retención contribuiría a nuestro mayor provecho. En todo lo que hace, tiene presente el bienestar de sus hijos. Ojalá que todas aquellas que no han decidido seguir a Cristo pudieran comprender que Él tiene algo muchísimo mejor que ofrecerles que cuanto están buscando por sí mismos. Muchas veces pensamos: mi vida es mejor como está ahora que si sigo a Jesús. No hemos experimentado nada, si pensamos de esta manera, de lo que Jesús nos está ofreciendo. Así que quiero invitarte para que entreguemos todo lo que nos sirve de nosotros, que es lo que Jesús quiere, y que Jesús nos transforme en algo totalmente nuevo. Muy bien, espero que podamos hacer esto en nuestras vidas. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer porque nos permite leer su palabra. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos que su buen espíritu nos guíe y que según su voluntad podamos entregar toda nuestra vida a Jesús, de tal forma que la pueda transformar y convertirla de acuerdo a su imagen. Guárdenos ahora, bendiga a los que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén.